Desde la escuela vamos a gritar tan fuerte que en el mundo nos escucharán. Queremos un futuro, tenemos que cambiar. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de la Sarsa 2030 del mes de febrero. La sesión de hoy tendrá una estructura, como en otras ocasiones, de una charla y de dos experiencias de centros relacionadas, en este caso, con la educación ecosocial. Pero antes, Bárbara Aguilar Hernández, inspectora de educación de la Dirección Territorial de Alicante, nos va a comentar unas cosas. Bárbara, cuando quieras. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, dar las gracias a las personas que van a participar en la sesión de hoy, como siempre, de forma totalmente voluntaria y altruista. Aquí no cobra nadie ni le pagamos a nadie y eso, vamos, se merece el mayor de los reconocimientos. Esa es la primera cosa que quería decir. Como siempre, agradecemos al CEFIRE de Elda y a Conchi que nos ofrezca este espacio en el que poder reunirnos y, bueno, a todas las personas participantes, a vuestros centros. Os queremos agradecer desde Inspección vuestro compromiso con este proyecto, que bueno, poco a poco vamos viendo cómo va dando sus frutos. Solamente deciros que la próxima sesión será presencial, la de 29 de marzo, la tenemos de nuevo presencial, os llegará como en la otra ocasión un correo de vuestro inspector o de vuestra inspectora, iréis al mismo centro al que fuisteis y en esa reunión, pues bueno, tendrá su orden del día, pero comentaremos qué reto ha elegido vuestro centro y cómo vais con esa puesta en marcha de esos 3 retos que teníamos y de los cuales podéis elegir uno o dos o hacerlo todos o como quisierais, ¿vale? Que se presentaron en la sesión anterior. En el último trimestre solamente tendremos 2 sesiones, una virtual y una presencial. Y si algún centro quiere compartir su experiencia, de las personas que estamos aquí, quiere compartir su experiencia o una situación de aprendizaje que está llevando a cabo o cualquier cosa que se le ocurra, pues bueno, siempre nos lo puede mandar al correo de la charcha 2030@gva.es, ahora lo pongo en el chat y vamos, enseguida le llamamos para compartir esa experiencia pues, con todos los demás centros para que se puedan ir copiateando las cosas chulas que vamos haciendo en esta charcha. Sabéis que tenemos el Telegram en el que podéis compartir pues vuestras experiencias, lo que estáis llevando a cabo y ahora viene una fecha muy señaladísima que es el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y bueno, sabéis que ahí los centros hacen muchísimas cosas, bueno, hacemos todo el tiempo muchas cosas, pero si queréis compartir algo en esas fechas, pues será súper genial como siempre. Así que nada más, muchas gracias por vuestro compromiso y damos paso al primer ponente que ahora nos va a presentar Conchi. Venga, hasta luego. Apagar los micros porque se oye todo. Sí, por favor. Yo lo que quería comentar ahora, que se me ha olvidado antes, es deciros que si podéis apagar, evidentemente, los micros y las cámaras, preferiblemente también, porque luego esta sesión estará expuesta en YouTube y por guardar la privacidad de las personas que aparecen en ella. Entonces rogamos, pues eso, que quitéis las cámaras y que silenciéis por favor los micros. Bueno, y ahora voy a presentaros al primer ponente de hoy. Él es José Manuel Gutiérrez Bastida. Es maestro, además de especialista universitario en educación ambiental por la UNED. Tiene un máster en educación ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas. Experiencia laboral en varias escuelas e institutos de Vizcaya y 11 años en el Centro de Experimentación Escolar de Pedernales, investigando y practicando en educación ambiental. 8 como director pedagógico. Actualmente está en Ingurujela, Servicio de Educación Ambiental del Gobierno Vasco, desarrollando formación docente, asesoría e investigación. Cuenta con más de 50 publicaciones sobre constructivismo, evaluación, autorregulación de los aprendizajes, procesos de educación ambiental, educación ecosocial, etc. Y digamos que sus últimas publicaciones serían la trilogía Educatio Ambientalis y Competencia Ecosocial, como base hacia un proyecto de la educación social, ecosocial.
Tiene un blog que os recomiendo que visitéis, con reflexiones y recopilaciones de artículos de educación ambiental propios y ajenos, que pondré a continuación en el chat. El título de su intervención es Competencia ecosocial, empoderando al alumnado. Bienvenido, José Manu, nos alegra mucho poder contar contigo hoy y quería darte las gracias. Y nada, te doy paso para que nos hables de tu experiencia en este campo. Muy bien, gracias a vosotras por la invitación, por poder compartir estas reflexiones, a ver si sirven para algo. Y gracias a todas las personas que estáis en esos cuadraditos pequeñitos con iniciales por ofrecer vuestro tiempo para estar ahí. Entonces, hablabais antes de que esto se hace altruistamente, pero la verdad es que es un lujo que quieras contar algo y que alguien esté ahí para escuchar. Entonces, el agradecimiento viene desde aquí. Bueno, vamos a compartir una presentación y vamos a ir metiéndonos un poquito en harina del tema, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Digamos que vamos a hacer una especie de 3 bloques, ¿no? Hablaremos un poco de la crisis ecosocial, vamos a ver cuál es la visión ecosocial, ¿no? Como alternativa a esa crisis ecosocial. Hablaremos luego de educación ecosocial y de esa competencia que citaba Conchi, ¿no? ¿Crisis? ¿Qué crisis? Pues quienes peinamos canas nos acordamos que allá por la década de los 70, 80, Supertramp sacó un LP que se titulaba así, ¿no? Ya en aquel momento ya se estaban poniendo encima de la mesa elementos de que había alguna crisis, ¿no? De que estaba pasando algo, ¿no? En el 61, el astronauta Yuri Gagarin subió a su nave Vostok 1 y comenzó los controles de prelanzamiento, esperó la cuenta atrás y bueno, pues era el primer vuelo espacial tripulado por un ser humano, ¿no? Un hito en la historia de los seres humanos, ¿no? Horas después murmuró una de esas frases de las más bellas y a la vez más obvias de la historia, ¿no? Que decía, la Tierra es azul, qué maravilla, es asombrosa, ¿no? Casi 60 años después, en 2019, Sunita Williams, la mujer que tiene el récord de permanencia en la Estación Internacional Espacial, decía, miras hacia abajo al planeta Tierra y es difícil concebir a 2 personas discutiendo. Es imposible imaginárselas peleando porque todo parece una sola cosa, que vivimos en esos maravillosos continentes todos juntos. Y la segunda impresión que tuve fue al mirar por la ventana lateral, apreciar cuán delgada es nuestra atmósfera, ¿no? Esa que nos protege de todos los peligros de vivir en el espacio, en el vacío y del calor y del frío, ¿no? Y que es justo en esa capa delgadita donde se produce ese milagro de la vida, ¿no? Eso pasa desde afuera, ¿no? Pero cuando nos vamos acercando a ese planeta, las circunstancias y las fotos van cambiando, ¿no? Nos encontramos episodios de contaminación, vemos que tenemos unas costumbres consumistas que nos llevan al hiperconsumo, sufrimos también inundaciones, ¿no? Cada vez más estos fenómenos meteorológicos y climáticos, ¿no? Cada vez más extremos. Vemos ahí una foto en la que hay animales que se enfrentan al destrozo natural, ¿no? Ese orangután peleando contra las excavadoras que van a quitar parte de la selva, ¿no? Para hacer plantaciones para obtener aceite de palma. Vemos plásticos y más plásticos. Vemos también una foto en la que se resume muy fácilmente, ¿no? Las diferencias entre el norte y el sur, ¿no? Ese sur que quiere pasar al norte y que no le dejamos. Y el último pues sería un poco de desertización, ¿no? Si seguimos también, observamos que bueno, cada vez tenemos más
fenómenos de inmigración, ¿no? Los datos son realmente escalofriantes, ¿no? Sufrimos, y es fácil recordar, ¿no? Epidemias o pandemias, consecuencia tanto de las migraciones, bien sea por falta de recursos o por temas climáticos o por conflictos bélicos, pues bueno, cada vez más refugiados y refugiadas. Tenemos, como no, y ahora que se había citado, ¿no? Que pronto llega el 8 de marzo, ¿no? Violencia machista, que somos incapaces de eliminarla. Aparecen también enfermedades mentales, ¿no? Ante situaciones graves de paro o de desahucios, de la presión del entorno, guerras, conflictos, etcétera, ¿no? Una situación, un montón de elementos que nos dan una visión de que la cosa no va bien, ¿no? Y en este sentido, el Centro de la Resiliencia de Estocolmo, junto con otras instituciones y universidades, se dedica a estudiar los datos que van saliendo de los distintos problemas ecológicos y sociales y desarrolló esto que denominan tablero planetario, ¿no? Como veis, son 24 indicadores divididos en dos sectores. El sector de la izquierda, digamos con las gráficas en rojo, son las tendencias socioeconómicas y los otros 12 que son en verde, sería el sistema Tierra, ¿no? Lo que quieren hacer con esto es comparar, ¿no? Con las actividades socioeconómicas que desarrolla el ser humano, pues qué impacto tienen en el sistema Tierra, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en variables como la población humana, el uso de energía primaria, el consumo de fertilizantes, la creación de las grandes empresas, de las grandes presas, el uso del agua o la producción de papel, van aumentando gradualmente. El inicio más o menos se considera en la revolución industrial y va aumentando progresivamente hasta que llega un momento, un punto en el que suben exponencialmente. Si veis en todas las rojas se ve ese salto. Hay una línea marcada y más o menos se pone en 1950, 1945, todavía hay dudas dónde ponerlo, pero bueno, ahí hay un salto cualitativo, ¿no? Y si os fijáis en las tendencias del sistema Tierra, pues como por ejemplo, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera o de óxido de nitrógeno, de metano, de ozono, también la temperatura de la superficie terrestre o la acidificación de los océanos, pues es fácil ver que los comportamientos de estas gráficas son paralelos a los de las tendencias socioeconómicas. Van subiendo progresivamente y de repente, perdón, hay un salto cualitativo, un salto exponencial en el que se producen todas estas fenómenos, ¿no? La conclusión rápida es que todas las actividades socioeconómicas, todas las actividades que realizamos desajustan el sistema Tierra, desajustan los ecosistemas, desajustan los ciclos naturales de la biosfera, ¿no? De tal manera que el químico estadounidense Will Stephen ha denominado a este fenómeno como la gran aceleración, ¿no? Vemos aquí que todo aumenta, pero no todo aumenta, ¿no? Sino que vemos también los procesos contrarios, ¿no? Por ejemplo, en lo que llamamos los recursos, ¿no? Los bienes comunes, esos que están en la Tierra a disposición de los seres vivos y de los cuales pues, nos apropiamos y vamos para nuestro sistema social, ¿no? Vemos ahí el más famoso, digamos, el de la izquierda, que sería el pico del petróleo, ¿no? El pico de la extracción de petróleo, que según las voces expertas se produjo hace como 4 años, en 2018, y eso quiere decir que cada vez tenemos menos petróleo, menos energía fósil barata y de fácil transformación. Y por otra parte tenemos en la tabla de la derecha cuáles serían los elementos de uso común que utilizamos en la vida cotidiana, cómo han pasado también su cenit, estos son menos conocidos, o están a punto de pasarlo, ¿no? Vemos por ejemplos como el mercurio, el estaño, el plomo,
el fósforo, incluso el oro o la plata, son elementos que ya han pasado su cenit, y abajo nos encontramos otros que están ya a punto de pasarlo, como puedan ser el germanio, el magnesio, el titanio, incluso el hierro, cobalto, aluminio, etcétera, ¿no? Tenemos aquí otra, seguramente conoceréis, y si no os animo a conocerla, ¿no? Son las barras del cambio climático, las franjas de calentamiento, ¿no? Representaciones visuales del cambio de temperatura medido en cada país durante los últimos 100 años, ¿no? Cada franja o barra representa la temperatura en ese país promediada en un año. Y para la mayoría de los países, empiezan en 1900, ¿no? Y esta sería a nivel planetario, ¿no? Digamos que las azules son, el blanco sería el que mantiene, las azules serían más fríos, y el rojo, y en cuanto a más tonalidad, serían más aumento de temperatura, ¿no? Como veis, pues en los últimos años el color ha variado. Si os fijáis justo más o menos desde el punto de partida que habíamos dado en la gran aceleración, 1950, un poquito más adelante, es cuando ya se nota claramente esto, ¿no? En esto, aquí os dejo luego al final ya os daré la presentación, pero aquí os pongo esa página web que es de donde se sacan estas columnas, que es de donde que yo creo que tiene un buen valor para el uso en el aula, ¿no? Esta página permite poner cuál es el país, cuáles son, desde qué año quieres medirlo, ¿no? Entonces, para que el alumnado pueda medir, pues, desde que vivían, pues, con la edad de sus abuelos, abuelas, ¿no? O de sus padres, madres, pues, bueno, cuál ha sido, o desde tal hecho histórico, ¿no? Cuál ha sido la evolución, y ver también la propia, ¿no? Y verán que nunca han salido del rojo, ¿no? Me parece que tiene un valor sensibilizador, educativo importante, ¿no? Y todo esto a mí me recuerda un poco a este final de esta maravillosa película que todas y todos conocéis, ¿no? Thelma y Luis, ¿no? Al final, la escena final, cuando van directas al precipicio, ¿no? Y es que esta imagen refleja perfectamente la frase que dijo en 2009 Ban Ki-moon, que entonces era secretario general de Naciones Unidas, o sea, una persona nada sospechosa, ¿no? de querer promocionar historias así, y dijo: tenemos el pie atorado en el acelerador y vamos derechos al abismo, ¿no? La cita es extremadamente visual, ¿no? Es cinematográfica, ¿no? La visión de una sociedad hiperconsumista, descontrolada, que no puede salir de ahí, de ese descontrol, ¿no? Que impide escapar a su impulso, y la certeza de que vamos hacia el colapso, ¿no? La frase resume claramente, y dicho por el secretario general de Naciones Unidas, pues cuál es la situación del planeta, ¿no? De tal manera que en ese año que marcamos, 1950, más o menos, todavía parece que hay discusiones sobre cómo hacerlo. Digamos que se considera que hemos traspasado a una nueva era geológica, ¿no? El antropoceno. Vale. Hablemos de... Sí, gracias. Suelo decir en este punto: bienvenidas y bienvenidos al Antropoceno, ¿no? El primer periodo geológico determinado por las evidencias, residuos y consecuencias de la actividad industrial humana, que dejan huella ya en los estratos geológicos, ¿no? Ellos van a dar testimonio del cambio climático, de los fenómenos de transición a otra historia geológica distinta a las anteriores, ¿no? Son estratos que se caracterizan por el incremento del CO2 atmosférico, las variaciones de los porcentajes de isótopos radiactivos del carbono, los residuos de las detonaciones nucleares, ¿no? La primera en Nuevo México en 1945, por eso ahí es la duda. Junto con todo esto, con transformaciones de los usos del suelo, ¿no? Los residuos de la industria pesada, el depósito de aluminio, cemento, plásticos, microplásticos y otros productos sintéticos, ¿no? Incluso los huesos de pollo.
debido a su exponencial incremento del consumo, van a ser un fósil bastante identificable. Por eso algunos autores, en vez de llamarle antropoceno, le llaman gallinoceno. O bueno, yendo más allá, pues hablarían del capitaloceno, ¿no? Porque ponen como culpable de este cambio de era al capitalismo, ¿no? Yo más lo centro, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues en realidad hubo un cambio cuando pasamos de la Edad Media, ¿no? De la época feudal, ¿no? A esa era de modernidad. La verdad es que fue un cambio brutal y súper positivo en cuanto a los avances que se produjeron en los ámbitos de la ciencia, en el ámbito de la tecnología, en la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta nueva era lo que hacía era, mientras antes había puesto era teocentrista, ¿no? Ponía a Dios en medio de todas las vidas, en medio de todas las decisiones a tomar, pues aquí lo que se pone es el ser humano, ¿no? El ser humano en el centro, ¿no? Ser humano en el centro, y por eso es una perspectiva antropocentrista, ¿no? En este sentido, este ser humano necesitaba dos pilares para poder consolidarse y poder andar, ¿no? Por una parte, un sistema económico que se basa en la propiedad privada de los medios de producción, capital como generador de riqueza y participación social a través del mercado. Y un modelo social, un acuerdo social que era el heteropatriarcado, que todavía se mantiene hoy, ¿no? Que jerarquiza el poder del hombre blanco. A ver si podemos... Vale, muchas gracias. Decía que un modelo social, el heteropatriarcado, que jerarquiza el poder del hombre blanco, noroccidental, heterosexual y adulto, que invisibiliza a la mujer y a la naturaleza, ¿no? Un enfoque que también tiene una visión compartimentada y atomizada de la realidad, ¿no? Ahí Descartes nos hizo un flaco favor en este sentido, ¿no? Que entiende el planeta, que entiende el medio ambiente como una fuente inagotable de recursos, ¿no? Todo lo que vemos se convierte en recursos y tiene que ver con la economía. Se pone la economía por encima de otros valores y otros fenómenos que se dan en la sociedad, ¿no? Desprecia, por tanto, los límites físicos y biológicos de la Tierra. No hay límites, podemos seguir extrayendo y sacando beneficio hasta el final. Entiende el progreso como crecimiento económico y como acumulación de bienes. Potencia el modo de vida urbano frente al rural, lo ensalza. Piensa en el presente, esto es, si se puede hacer, se hace, y no a medio o a largo plazo, ¿no? Previendo las consecuencias, ¿no? Y en los conflictos, como tristemente y lamentablemente estamos sufriendo estos días, pues se utiliza la fuerza, ¿no? La violencia, las guerras, las invasiones, ¿no? En vez de la asertividad, el diálogo, ¿no? Tomando como principios y valores la responsabilidad, los acuerdos, los compromisos humanitarios, etcétera, ¿no? Bueno, la situación, como veis, no es nada halagüeña. Desde mi punto de vista, este sería la causa, ¿no? Este enfoque antropocentrista que utilizamos, que tenemos casi en el ADN y que nos cuesta cambiar, ¿no? Llegados a este punto, ¿ahora qué? Pues ahora muchos autores y autoras nos dicen que nos encontramos ante una gran encrucijada, ¿no? En un momento en el que tenemos que decidir qué futuro queremos, cómo lo queremos construir, y si queremos seguir cuesta abajo y sin frenos hacia el colapso, ¿no? O hacia, como dice Carlos Taibo, ¿no?
llegar a un ecofascismo, ¿no? A una situación en la que los recursos, ¿no?, energéticos, los recursos materiales estén en manos de una élite minoritaria, o bien hacemos el otro camino que, como veis, es encuesta, pues por lo tanto cuesta más, puede resultar incómodo, puede resultar, pero bueno, es el que nos llevaría a una historia, a una era de solidaridad, de sostenibilidad, de justicia social, ¿no? A una civilización, a una nueva civilización, no antropocentrista, pero una civilización de carácter ecosocial, ¿no? Y entonces así vemos, podemos traer aquí el enfoque ecosocial del bienestar, ¿no?, que nos traen en Salonen y Conca, en el que nos dicen, bueno, advierten, y es fácil de reconocerlos así, ¿no?, cómo esta visión del bienestar, desde una visión antropocéntrica, los elementos, las características que tienen son ese consumo material, ¿no?, esa perspectiva individualista, ¿no?, que tiene en cuenta las necesidades de la generación presente, que habla de competitividad, que habla de tener maximización de beneficios, que divide al mundo en ricos y personas ricas y personas pobres, que es cortoplacista y que no trabaja la equidad, o sea, que trabaja la equidad pero intergeneracional, ¿no? Y, por otra parte, nos lo enfrenta a una visión ecosocial de la buena vida, que sería ese contraste, pues bueno, basado en un consumo no material, ¿no?, basado mucho más en las relaciones personales, en las relaciones con otras especies, etcétera, ¿no? Frente al individualismo, pues el compartir y el cuidar, el cuidarse, el cuidarnos, y atender a las necesidades futuras de las futuras generaciones. Habla de cooperación frente a competición, habla de mejor en vez de más, hablan de beneficios sociales en vez de acumulación de beneficios, hablan de equidad y de oportunidad, de orientación a largo plazo y de equidad, en este caso, intrageneracional e intergeneracional. En este sentido, pues el enfoque social del bienestar sería un pensamiento mucho más complejo que el que estamos utilizando, este pensamiento cuasi lineal, ¿no? Un pensamiento más holístico, sistémico, multidisciplinar, basado en los valores posmateriales, si es que los valores materiales son valores realmente, ¿no?, basados en... Y se acerca tanto a resolver problemas que también, pero más se preocupa de ayudar a que las personas lleguen a ser felices, ¿no? De esta manera, una civilización ecosocial sería la asentada en el crecimiento humano y el aprendizaje sobre el equilibrio entre libertad, suficiencia y responsabilidad en un planeta limitado. Por lo tanto, esto nos obliga a realizar, o sea, siendo conscientes de este planteamiento, nos impulsa a hacer esta gran transición ecosocial, ¿no? Una transición ecosocial cuyo paradigma lo que nos dice es que propone colocar la vida en el centro. Colocar la vida en el centro de toda reflexión sobre la actividad humana, ¿no? Colocar la vida en el centro es darse cuenta de la maravilla y de la complejidad de la trama de la vida, ¿no? Esto es con algún ser vivo, o vegetales, ¿no?, con alguna persona, con un colectivo de personas, ¿no? Pasar de ese extractivismo, ¿no?, de esos problemas que se están causando, ¿no?, a jugar con las criaturas, a pasear por la playa, guardar nuestros ahorros, atender a nuestros mayores, movernos por la ciudad, enamorarnos, alimentarnos, invertir en bolsa, ¿no?, disfrutar del ocio, gozar del sexo, todo lo que está relacionado con la vida, ¿no?, atender a todo eso que pone la vida en el centro, ¿no? Y participando de esto, reconocernos en dos principios, ¿no? Que los seres humanos somos radicalmente interdependientes
y radicalmente ecodependientes. ¿Qué es ser ecodependiente? Pues es reconocer que somos naturaleza, ¿no? Que somos naturaleza biodiversa, multiforme, un concepto que confirma el valor de la naturaleza para nuestro desarrollo vital, ¿no? Como fuente de alimento y agua, de energía, de aire, de minerales, de cobijo, de abrigo, de disfrute. A la vez despierta la conciencia común de la comunidad de seres vivos destinada al sostenimiento de la vida, ¿no? El principio de codependencia advierte que nuestra presencia en el planeta nunca va a ser de impacto cero, ¿no? Pero que para mantener la vida es necesario articular y ajustar nuestra actividad a las leyes de la biosfera y a la trama de la vida, ¿no? ¿Y en qué se traduce cuando estamos ya en el plano educativo o en el plano más concreto, personal, ¿no? Pues la ecodependencia se traduce en trabajar por la sostenibilidad ecológica, ¿no? Por la sostenibilidad de la vida, ¿no? Si muchas veces aparece esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ser sostenible? Bueno, pues desde este punto de vista, desde este enfoque está claro. Lo que hay que sostener es la vida, ¿no? ¿Eso qué supone? Supone el ajuste de la actividad humana a los límites y a las necesidades. Por lo tanto, habría que disminuir el extractivismo, el consumo de energía, el transporte, los conflictos bélicos, las explotaciones intensivas, etcétera, y aumentar la atención a la biodiversidad, a la energía renovable, a la agroecología, a la gestión de bienes comunes, gestión de residuos, etcétera. Y también el otro principio nos decía que somos radicalmente interdependientes, ¿no? Las personas requerimos de los cuidados de otros seres humanos, ¿no? Y de la comunidad para sobrevivir, ¿no? Especialmente en la infancia o en la enfermedad o cuando ya somos mayores, ¿no? Pero no exclusivamente, ¿no? La interdependencia es la representación de nuestra vulnerabilidad, es algo inherente a la condición humana, como el nacimiento y la muerte, ¿no? Y ahí Herrero lo dice muy bien, ¿no? Dice que la interdependencia es aquello que convierte la posibilidad de vida que somos al nacer en una realidad, ¿no? Necesitamos de otras personas, con esto nos acordamos siempre de la familia, de la comunidad en la que estamos, pero muchas veces necesitamos personas lejanas que ni conocemos, ¿no? ¿Quién ha plantado el trigo del pan que hemos desayunado esta mañana, ¿no? O quién ha sido las personas que han cuidado las vacas, ¿no? Que nos han traído esa leche. Dependemos de esas personas y no las conocemos, ¿no? Hay interrelaciones familiares, sociales, comunitarias, etcétera. ¿Y en qué se traduce? En justicia social. En justicia social. O sea, disminuir la pobreza, el hambre, la brecha económica, las discriminaciones, las migraciones, los conflictos sociales y aumentar la atención a la salud, a la educación, a igualdad y equidad, y por ahí abajo se han quedado ya los cuidados. Esto significa que necesitamos hacer serias transformaciones, ¿no? En distintos ámbitos de nuestra vida. ¿Y en educación qué ha pasado? Pues en educación pues estamos bajo el yugo de PISA, ¿no? El informe PISA. Esta evaluación PISA la realiza la OCDE. La OCDE es una organización puramente económica y puramente capitalista, que lo que trata es de mantener el capitalismo y seguir desarrollándolo. Entonces, todos los planos que nos vienen desde ahí, los sistemas educativos ya están marcados en esta línea, ¿no? Y así se trata de poner a la escuela en la lógica estrictamente laboral y asignarle una única misión, que es la producción y clasificación de trabajadores adaptables que ajusten su actitud y comportamiento a las necesidades de la empresa, ¿no? Sin embargo, por suerte, en la escuela, dentro de esa autonomía que tenemos las y los docentes, hacemos otras cosas y los centros escolares están llenos de trabajos sobre solidaridad, sobre cooperación, sobre los valores de la diversidad, el consumo responsable, la alimentación saludable. Pero ¿qué pasa? Que cuando nuestros chicos y chicas salen a la calle, se encuentran con la competitividad,
con el consumo desaforado, con la discriminación, la comida rápida, el exceso de azúcares y grasas, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos también cambiar algo, ¿no? Son famosos los ODS, ¿no? Nos vienen incluidos ya en la LOMLOE, que tenemos que desarrollarlo, ¿no? Pero si os fijáis, el cuarto, que habla de la calidad de la educación, en su meta 4.4 nos habla de que de aquí al 2030 hay que aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Pues como acabamos de ver, ya sabemos de dónde sale esto. Por fortuna, pues a alguien se le ocurrió hacer la 4.7, no sé por qué siempre vamos en la última línea. Asegurar que todo el alumnado adquiera los conocimientos teóricos y prácticos para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género, promoción de la cultura de la paz, no violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso necesitamos pensar en ir hacia otra escuela, ¿no? Hacia otro tipo de educación, ¿no? Que nos enseñe a pensar y no obedecer, ¿no? Ya que, como decía Nelson Mandela, ¿no? La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, ¿no? Y en esto traigo a colación una frase del amigo Carmelo Marcén, que dice para mí una verdad como un templo, que es: la escuela debe ser ya lo deseable para la vida. Si hacemos que la escuela tenga este fin, este objetivo, pues estaremos dando pasos agigantados hacia otra manera de hacer las cosas, ¿no? Hablamos de ecociudadanía, de vivir aquí juntos, y hablamos entonces de educación ecosocial, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento básico a la educación ecosocial, que sería traducir cosas que estamos haciendo en el aula desde hace mogollón de años y cómo sería esto, ¿no? Es decir, dar un enfoque ecosocial pues tiene que ser difícil, a veces tan sencillo como esto. Fijaos, ese es un contenido, un saber de la LOMLOE, ¿no? Estilos de vida sostenible, el uso eficiente del agua y la energía. En este caso nos centramos en ese esquema harto conocido del ciclo del agua, ¿no? Y ese es el esquema habitual que utilizamos. Sin embargo, vemos que no es que faltan elementos, ¿no? Aquí aparecen solo los elementos naturales, los elementos eco, ¿no? Digamos que utilizar otro esquema de este tipo en el cual aparecen los seres humanos, evidentemente utilizamos el agua, hacemos infraestructura, tenemos mucho que ver en ese ciclo del agua, a veces la contaminamos, a veces la limpiamos, a veces disfrutamos con ella, otras veces pues hacemos grandes consumos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un elemento ese social que debería de aparecer en este ciclo del agua, ¿no? Y si ya lo introducimos dentro de una perspectiva mundial, pues ya estaríamos hablando de problemáticas como por ejemplo el ODS número 6, ¿no? Que nos habla del uso del agua potable, ¿no? Otro ejemplo sería, ya para secundaria, hay otro elemento que es la transformación. No. Bueno, pero que estoy con mi ordenador. Con mi ordenador sí podré, ¿no? No lo sé. Que sería la transformación política de los seres humanos de la servidumbre a la ciudadanía, ¿no? En este caso ponemos, sería el ejemplo de la revolución industrial, ¿no? En el que los elementos que normalmente se tratan son eso, la disminución del trabajo artesanal, el aumento de la producción, crecimiento tecnológico y científico, un nuevo modelo económico que aparece en empresas y empresarios, y a los cuales esos serían aspectos más sociales, ¿no? Y habría que tocar también otros aspectos, ¿no? El uso de la mano de obra infantil, la ocupación de espacios naturales, el incremento de la explotación de bienes comunes, la contaminación, las condiciones de trabajo insalubres, ¿no? Profundizando en lo social, pero en otros aspectos, ¿no? Entonces, en esta educación ecosocial que planteamos, pues tenemos por una parte unos principios ecosociales, ¿no? ¿Cuáles son los elementos a los que queremos llegar? Y luego vamos a ver unos principios pedagógicos, ¿no?
De estos principios ecosociales, pues bueno, uno sería lo que nos aporta el enfoque ecosocial, la vida en el centro, ecodependencia, interdependencia, intentar de construir ecociudadanía. Hablamos de cultura de la sostenibilidad, ¿no? Actividad humana ajustada a los ciclos de la naturaleza, integración en el entorno, de crecimiento. Hablamos de responsabilidad compartida, ¿no? Siempre oímos eso de que todos somos responsables del cambio climático. Bueno, unas personas más que otras, ¿no? Responsabilidad diferenciada, orientación a largo plazo, suficiencia y, como no, derechos humanos, derechos de la infancia, ¿no? Hablando de justicia social, de diversidad, de igualdad, de equidad, de libertad, de emancipación, empoderamiento. Y vamos con los principios pedagógicos, que serían, pues, primero, no renunciar al carácter político de la educación, ¿no? Parece que cuando hablamos de esto, de carácter político, pero con política con letras mayúsculas, ¿no? Del origen, de esa política que trataba de ayudar a la ciudadanía a resolver problemas, ¿no? Que buscaba el bien común de la ciudadanía, ¿no? No renunciar a eso. Hablamos del desarrollo integral de capacidades, no de que vayan a ser buenos trabajadores o buenas trabajadoras, sino vamos a desarrollar a las personas al máximo posible, ¿no? Trabajamos desde una perspectiva socioconstructivista, hablamos de ética ecosocial, ¿no? Clarificamos valores, vemos qué valores o qué pseudovalores están ahora en marcha. Los vamos aclarando y vamos construyendo nuevos, ¿no? Frente al pensamiento único y lineal, ¿no? Vamos a hablar de complejidad, de visión holística y sistémica, ¿no? Indignación. Necesitamos trabajar la indignación frente a estos problemas, ¿no? Que nuestros chicos y chicas se indignen, sienten ese dolor en las tripas que les anime a actuar, ¿no? A dar sus propias soluciones a las situaciones de crisis, ¿no? Hablamos, por tanto, de un aprendizaje enfocado a la acción, pero que sean acciones de carácter ecosocial, transformadoras, resilientes y, por tanto, pasando del activismo al activismo. De ese activismo que muchas veces en muchas escuelas que no conocéis, que se centran en hacer muchas cosas, en hacer muchas actividades, que muchas veces sin sentido, pasar ese activismo, pero ese activismo social, ¿no? A poder cambiar las cosas. Y con esto llegamos a una posible definición de lo que podría ser la educación ecosocial, ¿no? Como proceso que a través de la transformación ecológica y social de nuestro modelo de vida propone una nueva cosmovisión del mundo y una ética ecosocial, en el que las personas desarrollan sus capacidades y aptitudes plenamente y construyen su ecociudadanía, ajustando su actividad a los principios de ecodependencia e interdependencia, cuidando los vínculos con los demás seres humanos y seres vivos, atendiendo al fin último de la educación, que sería ser felices, ¿no? Y aquí llegamos a la competencia ecosocial, ¿no? Dentro de esta visión ecosocial, ¿qué es esto de la competencia ecosocial? Pues vamos para allá. Primero tenemos dos ejemplos que nos acercan un poquito a esta idea, ¿no? Una es la que propone UNESCO dentro de la publicación Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivos de Aprendizaje, en el que habla de competencias clave para la sostenibilidad. Y nos habla de pensamiento sistémico, de anticipación, de normativa, de estratégica, de colaboración, de pensamiento crítico, de autoconciencia, integrada en la resolución de problemas, cosas que evidentemente son todas positivas, las firmo, pero que también se nos queda un poco cortas, ¿no? Ya algunas personas os habréis dado cuenta por el discurso que hemos llevado hasta ahora, ¿no? En junio del año pasado, el Consejo de Europa aprobó la Green Comp, ¿no? Que se supone que pues, se va a ir integrando progresivamente en los diferentes sistemas educativos de Europa, ¿no? La Green Comp, que es como esa competencia verde, ¿no? Que se dividiría en estos 4 bloques, ¿no? Encarnando los valores de la sostenibilidad, aceptar la complejidad en la sostenibilidad, imaginar futuros sostenibles, y esto ya es algo que introduce que no veíamos en el anterior, ¿no? Que sería actuar para la sostenibilidad. Habla de agencia política, pero en realidad es la dimensión política, tal y como la he definido antes,
Habla de acción colectiva y habla también de iniciativa individual, ¿no? Bueno, y en estos 5 minutillos a ver si soy capaz de deciros pues, mi propuesta, ¿no? de qué sería una competencia ecosocial, ¿no? ¿De qué trata? ¿No? ¿Se trata de saber de sostenibilidad, de caracterizar la crisis ecosocial o de actuar para cambiar un escenario de crisis? Pues bueno, ya seguramente ya hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Pues bueno, la competencia debería ser una capacidad de movilizar tanto las habilidades innatas como los conocimientos, capacidades, actitudes y destrezas aprendidos, que en su conjunto faciliten un análisis complejo y crítico de los fenómenos y problemas ecosociales presentes e históricos, que promueva una clarificación de valores, o a veces ni son valores, que es con lo que se está moviendo la sociedad hoy día. ¿A fin de qué? Pues a fin de actuar individual y colectivamente por el bien personal y por el bien común, transformar la realidad ecosocial en una sociedad más justa y con una actividad humana ajustada a los ciclos de la biosfera. Si os fijáis, aquí subrayo 2 palabras que quizás resuman todo el discurso de lo que sería la visión ecosocial, ¿no? Tanto como civilización, tanto como educación o tanto como competencia, ¿no? Justa y ajustada. Sociedad más justa y actividad ajustada a la naturaleza, a los ciclos de la biosfera. Y entonces propongo una competencia ecosocial en 7 dimensiones. ¿En qué me baso? Pues me baso en Morin, ¿no? En el filósofo y sociólogo padre del pensamiento complejo, ¿no? Propone la idea de complejidad, que es uno de los elementos que hemos visto que se repetía anteriormente, como una articulación de los fenómenos del mundo, ¿no? Un modo de pensar que implica, por una parte, un alto desorden, pero por otra parte considera un paradigma que defiende una estrategia fundamental, ¿no? Que es concebir la realidad como un sistema en permanente cambio, en desarrollo y emergencia, que reconoce al todo como la suma de las partes y la especificidad de las partes respecto al todo, ¿no? Entonces, respecto a estos 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que fue un trabajo que le encargó la UNESCO a finales de los 90, es donde planteo, igual vemos ahora un poquito más claro cuáles son estas dimensiones, en qué se concretan en el aula, ¿no? En qué se concretan a la hora de las programaciones o a la hora de plantear un currículum, ¿no? La primera sería enfrentar las cegueras del conocimiento, el error y la ilusión, y aquí integraríamos la identificación de los problemas ecosociales, el razonamiento de las causas y consecuencias sistémicas de los problemas, sus dimensiones e implicaciones, la conciencia de que una certeza puede estar basada en informaciones erróneas, ¿no? La aplicación de una visión ecosocial a la crisis civilizatoria, la indignación, el reconocimiento y las vinculaciones ecológicas y sociales. Un segundo sería alimentar los principios de un conocimiento pertinente, ¿no? En este caso hablamos de la vida en el centro de la actividad educativa, ¿no? La conciencia de que tenemos que vivir juntos aquí en la Tierra. Hablamos de reflexión crítica, creativa, de empoderamiento, y para el empoderamiento necesitamos que nuestros alumnos y alumnas conozcan las estructuras sociales de participación, cómo participar en la sociedad, cómo aportar para hacer cambios. Hablamos de resiliencia social, de conciencia de la capacidad de cambio, de saber que tenemos capacidad de cambio, de aplicar los conocimientos científicos en clave ecosocial, ¿no? En el tercer punto, enseñar la condición humana, ¿no? Tener conciencia de que somos interdependientes, ¿no? Interdependientes con los seres humanos y con el resto de seres vivos. De respuesta a las necesidades propias sin comprometer las de otras personas y las del resto de otros seres vivos presentes y futuros. Hablamos de la dignidad de las personas, de la igualdad, de la equidad, de ética de los cuidados. Hablamos en el cuarto de enseñar la identidad terrenal, ¿no? Esto nos coloca ya más cerca de la ecodependencia, ¿no? Conocimiento y disfrute de la naturaleza, de sus límites, sus elementos e interrelaciones, realidad sistémica, visión ecosocial, conciencia de ser independiente, perspectiva sistémica y holística, pues bueno, según edades, pues de una manera o de otra.
Entender la crisis ecosocial, sus causas, consecuencias, alternativas, la incertidumbre, el colapso, la conciencia ecológica. Y hablando de incertidumbres, el quinto nos habla de esto, de enfrentar las incertidumbres, ¿no? Entonces, trabajamos el desarrollo de habilidades para la transformación personal y colectiva, la toma de postura y diseño de acciones transformadoras, el consumo consciente, saludable, ecológicamente ajustado y socialmente justo, principio de libertad, la capacidad de influencia en el entorno social, la utilización de los recursos o herramientas para tomar decisiones en distintas situaciones, el paso de la conciencia a la acción, ¿no? Asumir responsabilidades. Vamos al sexto, que nos enseña la comprensión, ¿no? Hablamos de la conciencia del bien común, de la conciencia ecosocial de los bienes comunes frente a la perspectiva antropocéntrica de los recursos naturales, ¿no? Los servicios públicos con la vida en el centro, la salud, educación, vivienda, seguridad, paz. Evidentemente, trabajo colaborativo en red, redes sociales de apoyo mutuo, competencia comunicativa, comunicación de conocimientos, empatía, reflexionar sobre las emociones, reconocernos y cultivar, por último, la ética del género humano, que sería atender a las perspectivas de justicia social, equidad, equilibrio ecológico, democracia, sostenibilidad, solidaridad, acogida reflexiva y crítica de la información de los medios, discriminación entre valores y pseudovalores, reconocimiento de los valores implicados en las causas de la crisis, posicionamiento moral respecto a los problemas, manifestación de los valores de respeto, sostenibilidad, tolerancia, solidaridad, por supuesto, disfrute de la vida y desarrollo de valores en clave ecosocial, etcétera, etcétera. Bueno, resumiendo los elementos. Esta me la voy a saltar porque creo que ya me estoy pasando de tiempo y entonces, pues nada. Muchas gracias por estar ahí. Si hay alguna pregunta o si queréis hacer Conchi y compañía tienen mis contactos, o sea que si necesitáis alguna cosa, comentar algo, alguna duda, etcétera, pues a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias, José Manu, un placer oírte. Y nada, yo quería destacar, ¿no? Pues que hay que ser conscientes de que, como has estado comentando en todo momento, la vida debería de estar en el centro y que somos individuos ecodependientes, dependemos totalmente del sistema, del ambiente que nos rodea, ¿no? De ahí la importancia de cuidar este medio, de cuidar los ecosistemas y luego la interdependencia. O sea, no estamos aquí solos y necesitamos cuidar al medio y cuidar al resto de los seres vivos para que realmente tengamos un futuro más sostenible y mejor. Pues muchísimas gracias por tu intervención. No sé si hay alguna persona que quiera hacer alguna pregunta y si no pasaríamos a la primera experiencia de centros. Te dan las gracias por la intervención y bueno, pues en ese caso pasaríamos, como digo, a la primera experiencia de centros a cargo de Julián y Paqui, que son profesores de Biología y Geología del IES Monastir de Elda, que nos van a hablar de su proyecto Convivin ODS. Paqui, Julián, Sí. ¿estáis por ahí? Estamos y creo que se nos oye, ¿verdad? Sí. Y se nos ve también, supongo. Sí, se os ve. Vale. Bueno, pues como Hola, veréis... ¿qué tal? estamos... Bienvenido y bienvenida. Gracias. Veis que además tenemos por aquí a dos personitas detrás, que son dos, un chaval y una chavala, alumnos nuestros, que, bueno, pues aquí estamos un poco con la infantería de todo esto que nos ha contado José Manuel. Enhorabuena por su presentación. Pero, bueno, aquí estamos nosotros intentando transmitir esa competencia ecosocial a la gente que viene por detrás. Nunca mejor dicho, lo de detrás. Y nada, queremos contaros un poco nuestro proyecto. Un proyecto que estamos haciendo aquí en el Monastir, un instituto de Elda, y que, bueno, pues ahora pasamos a contaros. Voy a poner la presentación, a ver si funciona todo bien. Mira, a ver si puede, en principio, sí, como si no ayer. te pasaría el rol.
este es nuestro proyecto un poco, que juega con el juego de palabras, ¿no? Con la convivencia y los ODS, y por eso le llamamos así, Convivimos. Y bueno, veis abajo que aparecen unos logos, pues uno de ellos es el nuestro, el de nuestro instituto, pero también veis que aparece el logo del TEI, que es un poco de lo que vamos a hablaros, de cómo hemos integrado este proyecto con los demás del centro. Y también el Erasmus, pues porque es una de las líneas de trabajo que estamos siguiendo, y os contaremos un poquito al final de nuestra, esperemos, breve presentación. Paso la palabra a mi compañera Paqui, que empezará un poco a contarnos cómo surgió el proyecto. Genial. Bueno, pues yo os voy a contar cómo nació el proyecto de Convivimos, que, bueno, como su nombre indica, nació de la observación del día a día, de ver cómo convivíamos en el centro y de ver las necesidades que también teníamos que atender en él. Por ejemplo, necesidades de integrar esta agenda, la Agenda 2030 y los ODS en el proyecto educativo. También la necesidad de darle más participación, darle más voz al alumnado, de empoderarlo. Y por eso los tenemos aquí, ¿no? Porque es la esencia de este proyecto. La necesidad de crear sinergias, de optimizar esfuerzos, de coordinar las coordinaciones y para que las actividades que nacen de aquí, pues poder economizar, poder gestionar mucho mejor esos recursos y bueno, pues aunar fuerzas. Y por último, pues, y muy importante, es dar coherencia a todos los proyectos que se trabajan en el centro. Como vemos aquí, si nos ponemos las gafas de los ODS y vemos todo lo que se está trabajando en el centro, vemos que ya desde hace mucho tiempo los centros educativos estamos trabajando todas estas áreas que impulsa esta agenda, ¿no? Estas 5 áreas tan importantes que desde hace mucho tiempo los centros educativos nos estamos volcando en crear programas y proyectos pues eso, que hay mucho trabajo detrás ya de compañeros y compañeras de hace mucho tiempo, que ahora simplemente es volver a mirarlos con estas gafas y poder hacer de los ODS el eje vertebrador de todos ellos. Vimos que el programa TEI era el candidato perfecto para poder vertebrar los ODS, ya que nos obligaba, bueno, no es una obligación, sino que el programa TEI pues, se compone de sesiones formativas y sesiones participativas en las que se diseñan y se propone al alumnado actividades, pues principalmente que fomentan la integración y la inclusión de todos ellos. Y bueno, pues esa era una forma muy buena de poder incluir aquí todos los ODS y todos estos retos que trabajamos y que nos ofrece la agenda. Vemos aquí una línea, una secuencia de objetivos que a priori pues parece muy ambicioso, pero es que realmente Convivimos es el paraguas que alberga todos los proyectos de centro. Por eso tenemos distintos objetivos que afectan a todas las áreas. En primer lugar, reducir el impacto ecológico del centro mediante campañas de sensibilización con el alumnado, programas de, por ejemplo, en el centro tenemos uno de R de reciclaje, R de reducir y R de reutilizar, que bueno, pues también podemos algún día proponerlo y enseñarlo. Objetivos que consisten en adquirir habilidades sociales y en reducir pues, el acoso escolar, en la tolerancia cero a la violencia como identidad de centro y bueno, pues en potenciar estas habilidades sociales para preparar al alumnado a que gestione los conflictos de manera positiva y fomentar ese bienestar emocional que yo creo que tanta falta hace. El siguiente punto, el siguiente objetivo sería pues establecer alianzas. Como digo, pues el trabajar en grupo, en aunar fuerzas, es el medio para conseguir pues, este punto final que nos lleva a esta línea, que es la consecución de los ODS. Y por último, crear changemakers, crear agentes de cambio, que son los que tenemos aquí, o por lo menos una representación de ellos, que es el motor del proyecto, es lo que nos mueve y bueno, también permitirles la posibilidad de que desarrollen esas habilidades de emprendimiento y liderazgo que seguro que en un futuro les va a servir de mucho. Ahora ya pasamos a presentaros las líneas de trabajo que tiene este proyecto. Como vemos, hay
pues el programa TEI, el concurso fotográfico y Erasmus, principalmente lo vamos a trabajar con primero y el tercero de la ESO, y la asamblea, el comité de sostenibilidad y el rincón SOS será trabajado por todo el centro. Bueno, a continuación, cada uno de mis compañeros pues, os va a explicar en detalle cada uno de estos programas. Deciros que el programa TEI es el plato fuerte de esta intervención que tenemos hoy. El concurso fotográfico, una de las actividades que se van a hacer dentro de él. La asamblea, bueno, pues es otro de los motores, ¿no? Ya que son ellos los que se encargan de hacerla, os lo contarán. El Comité de Sostenibilidad, pues ese órgano impulsor de la Agenda 2030 que necesitamos. Y, bueno, y el Rincón SOS, que también tiene un juego de palabras, y es que es un rincón basado en la sostenibilidad, pero también es un rincón de emergencia, ¿no? Un rincón donde pueden denunciar situaciones y reflejarlas ahí. Y, por último, ya el programa Erasmus. Terminar diciendo que los ODS no es una moda, es una necesidad, y por eso es necesario poder vertebrar estos ODS en los proyectos que ya se están trabajando en el centro. Muy bien, pues ahora mientras mi compañera Paqui bebe agua, yo paso a contaros un poco más, en más detalle, cada una de estas líneas que aparecen por ahí. En primer lugar, el TEI, que imagino que todo el mundo que está conectado pues más o menos conoce. Es el programa de tutoría entre iguales, que ya lleva una larga tradición de muchos años, de éxitos en muchos centros. Nosotros llevamos desarrollándolo en el Monastier pues desde hace unos cuantos años, con altibajos, pues ya sabéis, pues motivados pues, por la pandemia, por ejemplo, y algunas otras. En realidad, durante la pandemia no lo pudimos hacer, obviamente, y en el año siguiente, pues debido a a los problemas de posibles contagios y contactos y demás, pues sí que lo desarrollamos, pero simplemente haciendo la parte formativa, ¿no? O sea, presentando a los chavales conceptos de bullying y de acoso y de violencia y demás, ¿no? Pero este año sí, pues nos lo hemos tomado bastante más en serio y entonces nos pusimos manos a la obra, aunando las dos coordinaciones, la coordinación de la Agenda 2030, de Paqui, aquí mi compañera, y la mía de convivencia y del TEI en este caso, ¿no? Como sabéis y os cuento, pues sí, empezamos con unas sesiones formativas, que son las mismas que hacíamos en años anteriores, pero luego ya después sí que nos pusimos al lío de verdad de hacer las asociaciones y las uniones entre tutorizados y tutores o tutoras, ¿no? ¿Cómo organizarlo? Pues bueno, pues teníamos muy claro que este proyecto iba a ser el eje vertebrador que iba a aunar todo el trabajo de los ODS, o casi todo el trabajo de los ODS en el centro. Y entonces, pues viendo el número de alumnado que teníamos, pues es que nos cuadraba bastante bien con esta estructura de objetivos que veis en la pantalla. Contamos con 5 líneas de tercero de la ESO y 6 de primero, con lo cual, bueno, las asociaciones se planteaban un poco complicadas, pero al final, viendo que en parte de la bibliografía que hay por ahí disponible, los 17 objetivos de desarrollo se agrupaban en 5 categorías, que son las que estáis viendo por ahí, pues nada, nos encajaba perfectamente con nuestros 5 grupos de tercero y entonces hicimos esa clasificación. Con esos 5 ámbitos generales, pues veis en la parte derecha de la presentación cómo fuimos haciendo las asociaciones de alumnos y alumnas. Por supuesto, en función de sus capacidades y habilidades sociales. Y luego hicimos un reparto, pues como veis, por ODS, ¿vale? Donde veis que más o menos cada ODS, cada uno de los 17 objetivos, pues iba a ser trabajado, al menos inicialmente, por unas 10 personas aproximadamente. Mitad tercero y mitad primero. Con la intención de que esto luego fuera cambiando y cada uno de ellos fuera trabajando todos los objetivos, por supuesto, ¿vale? Entonces, esa es un poco la estructura inicial. Y en la primera sesión conjunta que realizamos, pues fue una sesión de presentación donde dividimos a todos nuestros grupos en esos 5 ámbitos y, bueno, pues aparte de una pequeña presentación entre ellos y ellas y una pequeña entrevista de gustos, aficiones y demás para que se conocieran, pues cada uno de estos minigrupitos tenía que trabajar sobre uno de los objetivos de desarrollo sostenible para intentar conceptualizarlo y finalmente pues hacer una o varias propuestas a pie de calle, digamos,
no a nivel internacional o global, sino de qué podíamos hacer cada uno de nosotros desde el centro, ¿no? Surgieron propuestas interesantes, algunas de las cuales pues, bueno, están plasmadas ahí, aunque no se ven, pero ya os podemos comentar que ahí están las más chulas y las que más salieron, que luego quedaron plasmadas pues, en ese rincón SOS que os ha comentado Paqui anteriormente. En esta actividad, pues obviamente, trabajamos todos los objetivos, ¿no? De una manera u otra. Esta actividad la realizamos en el mes de, bueno, creo que fueron finales de octubre, primeros de noviembre, y sirvió un poco de germen a todo lo que ha venido después. Como una segunda actividad interesante en la cual trabajamos los objetivos 3, 4 y 17, pues en unión con la Asociación de AMPAs de la localidad de Elda, una actividad y una iniciativa muy chula que era realizar felicitaciones navideñas para los abuelos y abuelas de las residencias de aquí, de la zona, de la localidad. Y fue una manera también pues, muy buena de establecer alianzas entre nuestros chicos y chicas del TEI y con estos abuelitos y abuelitas, que por restricciones sanitarias pues, no pudimos llevar en mano, que hubiera sido lo ideal, pero bueno, nos consta que todas estas felicitaciones fueron entregadas y que tuvieron una acogida pues estupenda. Una actividad muy chula que hicimos, obviamente, pues a finales de diciembre. Después tuvimos otra muy interesante, trabajando los objetivos que veis aquí, 3, 4, 5 y 17, y se trata de una gincana, pero de una gincana, en este caso, de cuidados y de labores del hogar. En las 5 fotos de arriba, pues veis un poco las 5 pruebas por las que tuvieron que ir pasando estos chavales y chavalas, asociados también con la clasificación de objetivos que habíamos visto antes. Y pues ahí veis, una de las tareas era cambiarle las pilas a un juguete, que parece una cosa sencilla, pero parece que no lo es tanto. Doblar ropa y dejarla presentable. Cambiar algún pañal. Cortar y pelar y cortar patatas y finalmente hacer camas. Fue una actividad muy chula, con una acogida muy guay, en la cual pues trabajamos no solo estos 4 objetivos, sino creo que algunos más. Hay un vídeo muy cortito de 1 hora donde creo que vais a poder ver... Un minutillo. De 1 hora, no, de un minutillo, perdón, sí. Donde creo que lo podéis ver más o menos. Y bueno, pues son las 5 pruebas a las que nos referíamos, donde pues bueno, pues los cambios de pilas, algunos aparatos hasta funcionaban y todo al final, con sus dificultades. Lo de pelar patatas y cortarlas también fue un descubrimiento. Algunos lo hacían muy bien, otros no tanto. Doblar y colocar ropa, pues idem de idem. Y el apartado de camas, pues también tuvo su gran interés. De los pañales ya ni hablamos, lo hicimos con muñecos, pues porque podéis entender el peligro que podía representar esto. No, el resumen fue que fue una actividad muy chula, a ellos ya les gustó mucho y bueno, pues es una manera de trabajar estos objetivos también, estableciendo alianzas desde el principio y trabajando sobre estas cositas después. ¿Más cositas que hemos hecho? Pues, perdón, que estoy reproduciendo el vídeo otra vez y no era mi objetivo. Aquí, vale. Otra de las actividades que tenemos es el concurso de fotografía, trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, también a partir de esas alianzas entre alumnados de tercero y de primero. Y el objetivo de esto pues, es hacer una selección de fotos para elaborar el típico calendario de los ODS, pero con el plus de que aquí las fotos son originales suyas y además con el plus también de que esto es uno de los proyectos que estamos haciendo conjuntamente con nuestros socios suecos, con este proyecto Erasmus que os he mencionado antes y que después os vamos a contar un poquito. Esto está todavía en fase de trabajo, estamos seleccionando las fotos y bueno, pues hay algunas que como veis pues están muy chulas también. Aquí obviamente pues sí, trabajamos todos los objetivos pues, porque el resultado final va a ser un calendario de todos ellos. Y a partir de aquí, otras de las líneas de trabajo son la Asamblea de Sostenibilidad, el Comité, el Rincón SOS, y esto, pues como os hemos comentado, pues queremos que os lo cuenten y no queremos nosotros, han sido ellos los que han querido participar porque son realmente el punto fuerte de nuestro proyecto. Antes, en la presentación de José Manuel, al principio se ha hablado también de empoderamiento del alumnado, ¿no?
Y creo que esto es la principal virtud que tiene esta pequeña experiencia que os estamos contando, ¿no? Que ha nacido aquí un grupo de alumnos y alumnas muy potente, con muchas ideas y con muchas propuestas, y que os van a contar un poquito ahora. Eidan, Aitana, pues cuando queráis nos contáis. Pues esta asamblea de sostenibilidad fue propuesta por Paqui y por Julián, y pues sorprendentemente mucha gente pues se unió. Somos entre 30 y 50 alumnos más o menos. Está bastante bien para lo que creíamos que iba a ser, y bueno, pues al final esto se supone que iba a ser para formar un comité de 10 personas, pero como al final se presentó tanta gente, esta asamblea pues reúne a más candidatos para que también puedan pues expresar su opinión y nuevos puntos de vista. Y bueno, se han creado 4 comisiones para poder enfocarse en ciertos puntos, y como somos muchos alumnos, pues no tenemos ningún problema en pensar en cosas relacionadas con esto. Bueno, pues serían salud y bienestar y relaciones con el entorno, energía y gestión de residuos, actividades y eventos, y convivencia y acogida. Y bueno, pues cada uno tiene un representante en el comité. Y bueno, pues hemos hecho algunas actividades y ahora Irán va a explicar una de las que hicimos. Sí. Una de las actividades que hicimos a final del primer trimestre fue el mercadillo solidario, que se basa en la economía circular y en el trueque con una moneda que hicimos nosotros artificial para reutilizar o dar artículos que ya no se usen a otras personas que puede que les interese. Y pues esto fue la propuesta, que aquí podemos ver el cartel, en los que trabajamos pues los ODS 11, el 12, el 13, el 17. También se ven las monedas que usamos y nada, fue un proyecto bastante chulo que salió muy bien y participó muchísima gente. Y de hecho es posible que se repita en el segundo trimestre o en el tercero, ¿no? Con alguna de estas actividades. Vale, pues este es el comité que, pues como os hemos dicho, de tantas personas que había, al final hicimos un pequeño grupo donde participaban menos personas, y este grupo son los alumnos de la asamblea que, por así decirlo, representan a las comisiones que se han creado. Y pues aquí hablamos de varias propuestas y actividades que tenemos pensadas para hacer en este curso escolar. Y pues habemos mucha gente. Sí, participa además personal de toda la comunidad educativa, ¿verdad? Participa personas del centro, familias y muchos alumnos del centro. También lo que hicimos aquí fue una actividad que es como tejer una red con la que representamos, pues, se puede decir, esa alianza, el ODS número 17. Muy bien. Y juntar a todas las personas para un bien común. Y este es el Rincón SOS, que como antes os han comentado, es un rincón de aquí del instituto, donde podemos colgar varias quejas que tengamos sobre algunas actividades o problemas del entorno, como por ejemplo el día de la violencia machista o el día contra el SIDA, se puede decir, en el que trabajamos pues bastantes ODS. Por ejemplo, en el de SIDA trabajamos el 3 de salud y bienestar. El día de la ciencia en la mujer también trabajamos el 5, el 10 y el 16. Y pues es un rincón bastante chulo, se podría decir, y aquí pues podemos hablar a todo el instituto, se podría decir. Muy bien, genial.
Muchas gracias, chicos y chicas. Es uno de los rincones de libre expresión donde, bueno, pues van anotando sus cosas, no solo quejas, sino también sugerencias y propuestas muy, muy, muy interesantes. Y más o menos ya en último lugar, pues os comentamos un poquito el proyecto Erasmus que surgió dentro de este proyecto grande que era el Convivimos, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrar un centro en Suecia para asociarnos con ellos, que trabajaban más o menos con la misma metodología que os hemos contado. Ellos tienen una especie de programa TEI allí también, donde forman asociaciones entre alumnos mayores y menores. Y, por supuesto, están súper interesados en el tema de la sostenibilidad. Eso fue un poco el inicio y, bueno, pues ojalá nos hubiéramos podido llevar a todo nuestro alumnado a Suecia a conocer este centro y a conocer a sus participantes. Es una K121, eso quiere decir que es un intercambio de alumnos y alumnas. Nosotros estuvimos allí a mediados de enero, hace muy poquito. Nos llevamos a 6 chicas y 3 chicos. Y, bueno, pues fue una chulada. Trabajando fundamentalmente el objetivo 17 de manera muy, muy explícita, ¿no? Tejiendo redes, tejiendo estas asociaciones, pero luego allí pues trabajamos obviamente todos los objetivos, ¿no? De una manera u otra haciendo un montón de actividades. Os enseño más o menos dónde está esta localidad a la que fuimos. Está en Uddevalla, una localidad de Suecia cerca de Gotemburgo. Y, bueno, el centro asociado se llama Frida, la escuela Frida. Y, bueno, pues ahí tenéis una imagen de los ODS. Os suenan los colorines y al leer la imagen os acercáis, están en sueco y no se entiende mucho, pero bueno, ya sabemos de qué va todo esto. Lo interesante es que nuestros chicos y chicas que fueron allí pues participaron con todo el centro de acogida y cuando vengan ellos aquí a Elda, pues pasará exactamente lo mismo, pero al revés. Pues ellos vendrán en una pequeña representación y nosotros les prepararemos actividades aquí donde trabajaremos todo esto. Tenemos aquí a nuestros 2 muchachos que también han participado en este viaje y quizá quieran contarnos en 2 minutos, porque creo que no tenemos más tiempo, un poco cuál ha sido la experiencia y qué impresiones os habéis llevado de allí. ¿Os ha gustado? Sí, sí. Creo que ha sido una experiencia irrepetible, diría. Y bueno, aparte de crear todas estas alianzas por medio de un montón de actividades en las que no estaba quedaba implícito el objetivo, pero no parecía algo impuesto a la fuerza. Por ejemplo, pues trabajamos mucho con el entorno, hicimos un montón de excursiones por el lugar, vimos el método de estudio de allí, bueno, vimos pues nada, todas las infraestructuras, fuentes, casas, que aunque no parezca son bastante distintas. Bueno, trabajamos un montón de proyectos y bueno, también creamos un montón de amigos y amigas bueno, con quienes podemos hablar y preguntar cualquier tipo de dudas. Y bueno, pues no sé, ¿quieres añadir algo? Que por suerte os vais a ver dentro de poquito, sí, ¿verdad? Vamos a volver a ver. Y allí también aparte vimos un acuario, ¿no? Un acuario y vimos todos los animales submarinos de allí, que la verdad es que habían bastantes diferentes y hay ecosistemas muy diferentes a lo largo del mundo. Bien. Y nada, este proyecto, al fin y al cabo, lo que más importa es que nos juntó a todos los alumnos de varias partes del mundo. Qué bien. Pues bueno, pues aquí tenéis nuestro proyecto y bueno, como habéis visto, ellos son los agentes del cambio. Yo creo que han demostrado por qué se les llama así, tienen muchas ganas de ser los protagonistas de ese cambio. Y bueno, y este es nuestro lema. La acción individual suma, claro que sí, pero la acción colectiva es la que transforma. Este es el resultado de la sinergia y hacer que el todo sea siempre más que la suma de las partes. Y con esto terminamos. Os damos las gracias por la atención y, bueno, aquí tenéis nuestros 2 correos por si no se os ocurre ahora ninguna pregunta o no es el momento, pero estamos en contacto y nada, ha sido un placer. Bueno, pues el placer ha sido nuestro, gracias a los 4. La verdad es que es una maravilla, ¿no? Dejo de compartir. Tener ahí, sí. Perfecto. Pues eso, a un alumnado tan implicado, ¿no?
y nada, pues estupendo a continuar en este proyecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Si no hay ninguna pregunta, no sé si alguien quiere comentar algo. Voy a ver en el chat si hay alguna cosa. A ver si puedo verlo porque no paran de salirme carteles. Lo leemos nosotros también. Muchas de nada a todo el mundo. Sí, el agradecimiento de las personas que os están viendo. Pues parece que no hay nada. Bueno, pues muchísimas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Bueno, y ahora pasaríamos, adiós, a la siguiente experiencia de centros. Y en este caso contamos con José Santa, que es maestro del Colegio Rico y Amat de Elda y es uno de los docentes impulsores del proyecto ECOLA, que es un proyecto de educación ambiental para centros educativos de Elda y Petrer. Y José nos va a contar pues un mini proyecto que están llevando a cabo ahora que entre centros de la zona, que se llama El mar comienza aquí. Hola, José. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, Conchi. Pues nada, cuando quieras nos cuentas. Claro, pues comenzamos. Bueno, lo primero agradecer las comunicaciones que ha habido, que también los tenemos aquí cerca. El Monastil los tenemos de casi, los tenemos muy cerquitas. Sí. Pues agradecer todas esas buenas ideas que nos van contando. Pues nada, contaros un poco, yo voy a hablar un poco en nombre, como has dicho, de todo el proyecto ECOLA también, ¿no? Y un poquito, pues, toda la zona de la Red 2030, que también se expuso todo lo que se estaba haciendo y se decidió también, pues, oye, intentar en la medida de lo posible, pues que lo fuéramos haciendo en toda la zona, ¿no? Voy a ver si puedo compartir. Vale, pues comenzamos un poquito. Lo primero, para algunos ya lo habéis oído, como os he dicho, voy a hablar un poco en nombre, porque podría haber estado cualquiera de los 18 centros de Elda y Petrer, de primaria, secundaria, infantil, de educación especial, que estamos un poco en el proyecto ECOLA. Voy a recordar un poquito, aunque ya se ha hablado en otras ocasiones, ¿vale? Pero Conchi también pues, me lo pidió un poquito recordar todo este proyecto que estamos llevando a cabo, ¿no? El proyecto de educación ambiental para el trabajo en red de colegios de Elda y Petrer, dentro del programa Ecoescuelas. Eso es un poco lo que es ECOLA, ¿no? Dentro de ese programa que es a nivel nacional y dentro también y coordinado con Naciones Unidas, que es Ecoescuelas, pues decidimos hace ya unos años comenzar esta aventura. Empezamos 4 centros del Elda y Petrer y con el tiempo pues se han ido sumando estos últimos años más y ahora somos, como he comentado, 18 centros, ¿no? Ahora mismo que trabajamos de manera coordinada. ¿Qué es lo que hace ECOLA? Pues un poco de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. De puertas hacia adentro, pues la educación ambiental dentro de cada centro educativo y cada comunidad educativa la llevamos a cabo a través de, por supuesto, pues del programa de Ecoescuelas, luego también la Red 2030, con todos estos encuentros y las reuniones que vamos haciendo, y siempre teniendo muy presente, como ya se ha dicho, ¿verdad?, en todos los encuentros, el tema de los ODS. El programa de Ecoescuelas es algo que os podéis meter también, lo podemos ver, pero bueno, no nos vamos a detener mucho. Sobre todo 3 pilares: el comité medioambiental, ¿vale?, formado por alumnos, formado por maestras, maestros, alumnado, personal del centro de cocina, padres, madres. Bueno, la ecoauditoría que se hace para ver un poco siempre el estado del centro en cada año, que comienza y dónde hay que poner más el acento de nuestras acciones. Y luego el plan de acción, ¿no? Un poco que se hace también con el alumnado. Y luego, por supuesto, como hemos dicho, la Red 2030 también a través de todos los encuentros que periódicamente vamos teniendo. Eso no es algo nuevo, ¿no? Todos los centros, pues como ya he dicho antes también los compañeros del Monastil, pues claro que se hacen actividades relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Por supuesto. Nosotros somos Ecoescuela desde hace ya unos años que tenemos la bandera verde, ¿no?, que otorga también Ecoescuelas. Y bueno, como os decimos, dentro de pues eso, el año que viene, el otro, serán 18 centros de Elda y Petrer los que tengan esa bandera verde, ¿no?
Actividades dentro de cada centro, pues un montón, huertos escolares, sobre todo en centros de primaria, de infantil, huertos escolares, ¿vale? Pues como os decía, teníamos de puertas hacia adentro, era lo que estaba comentando, ¿vale? No lo repetimos, y las actividades que pues oye, en todos los centros, ¿verdad?, podemos hacer, relacionadas con el tema del huerto, relacionadas con el tema del compost, aquí también, y en otros muchos centros tenemos también compostadoras y realizamos también la recogida del orgánico, ¿vale? El tema del reciclaje, por supuesto, es algo también estos años que ha sido prioritario dentro del proyecto Écola. Los huertos, por supuesto, cada uno lo organiza de una manera, ¿no? Como decíamos, el tema del reciclaje, el tema luego ya de actividades. Esta, por ejemplo, es en mi cole, en concreto en el huerto. Tenemos un proyecto de huerto muy bonito que son los abuelos y abuelas de los alumnos los que vienen y hacen diferentes actividades. Ahí están, por ejemplo, buscando fósiles en la arena y luego los tienen que limpiar, buscar qué fósil es, bueno, con los minerales igual. Ahora un dinosaurio también está montando los pequeñitos de infantil, ¿vale? Y luego lo importante del Écola es que no solo nos quedamos de puertas hacia adentro, sino que de puertas hacia afuera, todo este trabajo que cada colegio, instituto, también se han sumado este año al proyecto Écola y comunidad educativa realiza, pretendemos que no se quede solamente en nuestros centros educativos, sino que a través del trabajo coordinado de los distintos colegios, las administraciones públicas de ambas ciudades, ecoescuelas y la obra social de Caixa Petrer, como el ODS 17 nos invita a realizar, se puede hacer una labor de sensibilización acerca del entorno natural de Elda y Petrer que ayude a concienciarnos sobre la necesidad del cuidado del planeta y lo que podemos hacer para colaborar en ese cuidado. Por esto y para esto surge el proyecto Écola, ¿no? El proyecto de educación ambiental para el trabajo en red de colegios de Petrer y Elda dentro del programa Ecoescuelas y apoyado por la obra social de Caixa Petrer. Ese sería un poco el sentido, ¿vale?, que tiene todo este proyecto y todas las actividades que se hacen. Ahí tenemos un poco la entrega de aquellas primeras banderas verdes hace ya unos años, ¿vale?, en el Monte Bolón, aquí en Elda. Y luego, por supuesto, teniendo como siempre muy presentes los ODS. Perdona, José, no se ve. ¿No se ve otra vez? Pues... Estás en la de puertas hacia adentro. Ahora, vale. Vale, perdón, pues lo dejo, ¿vale? Vale. Y luego, de puertas hacia adentro, todo lo que hemos dicho, y de puertas hacia afuera, lo vamos a dejar así, perdonad, que se ve que lo he vuelto a pasar. El tema de los ODS, como decíamos, por supuesto, y luego actividades. Estos últimos años hemos estado haciendo actividades de manera conjunta todos los centros que participamos en Écola. El año pasado, con el tema del reciclaje, se hicieron pues una exposición con miles, digo miles porque eran objetos hechos por todos los centros, por el alumnado de infantil de todos los centros. Hicimos diferentes ecosistemas, ahí tenéis el del mar, por ejemplo, ¿no? Luego había otro de selvas, había otro, ¿vale? Luego también con el tema del reciclaje de botellas, una exposición también de máscaras que hicimos, ¿no? El tema también de los animales, ahí los tenéis. Luego con quinto, también nos juntamos todos los quintos de diferentes centros y fuimos a hacer una actividad de voluntariado ambiental en el río Vinalopó, ¿no? A todo el tema de limpieza de los márgenes del río, lo pesaban, lo apuntaban, cada grupo uno llevaba la tablet donde iba apuntando el peso de lo que se iba recogiendo, la cantidad de objetos. Bueno, se hizo un trabajo ahí en equipo, ¿no?, con el trabajo también cooperativo y la verdad es que resultó una experiencia muy, muy buena también. Y luego, este año, el proyecto que era el que decía Concha al principio, el pequeño proyecto este que nos hemos planteado también para hacer todos, pues ha hablado un poco del Mar empieza aquí, ¿vale? El Mar empieza aquí es algo también que desde Ecoescuela se nos propone, que se había hecho también en alguna otra población en España y nos pareció muy interesante porque era algo que no habíamos tratado, el tema del agua, ¿vale? Y nos pareció muy, muy interesante trabajarlo este año y ponerlo como algo central dentro de nuestro trabajo en red que llevamos todos los centros. Esta, por ejemplo, es como ha decorado estas semanas, está decorado así la entrada al comedor del Colegio Miguel Hernández de Elda, que es uno de los centros que participa en Écola, ¿no? Así han decorado también la entrada y todos los días entran al comedor el alumnado por esa puerta, ¿no? ¿Qué busca? Pues es una actividad para sensibilizar acerca del cuidado y protección de ríos, mares y océanos, concienciando acerca del problema que generan los residuos, sobre todo los plásticos, al mismo tiempo que concienciamos acerca de evitar que otros residuos, en especial toallitas, puedan acabar en las alcantarillas de nuestras ciudades, ¿no? El Mar empieza aquí, pues continúa un poco hablando de que las sociedades humanas generan inmensas cantidades de basura procedentes de la producción y consumo de comida, actividades industriales
y bienes de consumo. Una cantidad considerable de esta basura eventualmente termina en los océanos, bien por ser directamente tirada allí o mediante los ríos o la acción del viento. Una vez en el océano se concentra y acumula, por eso nuestras decisiones de consumo, así como nuestros hábitos, pueden ser una parte de la solución, ¿no? Que es algo también de lo que hemos escuchado esta mañana, ¿no? Todo el tema ecosocial y cómo también nuestros hábitos, y aquí en el centro por eso es importante esa sensibilización, pues puede ayudar a nuestro entorno más próximo, ¿no? Esta es una fotografía que le ponemos al alumnado cuando empezamos a explicarles la sensibilización sobre este tema. Es el río Vinalopó. Esto pasa muy cerquita de nuestro colegio, ¿eh? Es decir, a menos de 10 minutos andando tenemos esta fotografía, ¿vale? Un conjunto, pues ahí veis de suciedad, sobre todo toallitas que se quedan ahí atascadas en esa maleza, ¿no? Que aparece ahí en el río. Un poquito más atrás veis ahí el río. Entonces, pues claro, les impacta, ¿no? Ver que las cosas que son reales, estamos hablando de cosas que son reales y que las tienen aquí, ¿no? Muy cerquita de sus casas y muy próximas a su colegio. Dentro de todo esto hemos fijado la atención porque para ellos también es pues oye, muy importante y sobre todo es algo que tienen muy cercano, el tema de las alcantarillas, que simboliza la conexión entre lo que ocurre en nuestras casas o en nuestro centro educativo, nuestros hábitos, y lo que ocurre en los ríos o en los océanos. Las alcantarillas son importantes para canalizar el agua de lluvia hasta las redes de drenaje. Sin embargo, a menudo son objeto de depósito de residuos, ya sea como resultado del arrastre del agua de lluvia, ya sea producto de la actividad humana como aceites de cocina, papeles, botellas, colillas y toallitas, ¿no? Sobre todo ese es el problema del que queremos más hablar. Esa fotografía, por ejemplo, es de la entrada de mi centro educativo, del Juan Rico de Amat. Esos son los alumnos de 3 años que estuvimos empezando la actividad buscando dónde en el centro había alcantarillas, ¿no? Hicimos ahí un trabajo como si fueran detectives y, bueno, fueron buscando dónde había alcantarillas y luego mirando dentro de las alcantarillas toda la suciedad que ya había, ¿no? Plásticos, rotuladores, pues vimos que era un problema porque eso no aparece ahí porque nadie lo tira dentro, por supuesto, pero sí que los descuidos, ¿vale? Que hacen que tiremos esas cosas al suelo, que las dejemos para jugar un partido de fútbol y luego vayamos a por ellas y el viento ya la haya arrastrado. Todas esas cosas es donde queremos poner la atención en todo este proyecto. Los objetivos, pues conocer qué es la contaminación marina y el impacto de los residuos en mares y océanos, actitudes que ayuden a minimizar el impacto del ser humano en mares y océanos, concienciar acerca de lo que podemos hacer desde nuestra casa o nuestro cole para hacer un buen uso de las alcantarillas de nuestras ciudades y luego participar en una campaña de reducción de envases y envoltorios, que es algo que de todos los centros ECOLA también fue prioritario hace unos años, el tema de botellas rellenables, el tema de tuppers para llevar los almuerzos. Eso es algo que se está trabajando y que afortunadamente, pues oye, dio resultado y ya se utiliza, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo, ¿no? ¿Qué es el trabajo en sí? Pues cada colegio, al final, lo que tiene que elaborar es un cartel que servirá como modelo para pintar varias alcantarillas dentro y en los alrededores del centro y también para pintar una de las alcantarillas de la ciudad de Elda o Petrer. Es decir, que es un proyecto que empieza uno descubriendo lo que tiene en su entorno más próximo. ¿Para qué? Para ver luego que el otro entorno de nuestra ciudad, sobre todo con el río Vinalopó teniéndolo ahí cruzando por Elda y Petrer, pues oye, puede verse muy afectado también por nuestros hábitos y por las cosas que hacemos y luego que muchas de esas cosas pueden acabar en los mares y océanos, ¿no? Entonces, pues empieza desde ahí, desde lo más próximo, pues para llegar quizá a lo más lejano, ¿no? Pero quizás lo más vistoso también para ellos. El proyecto, hablamos de 3 sesiones de 45 minutos, ¿vale? Están todas muy detalladas, no os vamos ahora a contar tampoco detalle de cada una, pero sí que lo estamos haciendo en este momento, por eso tampoco os podemos poner fotos del resultado, porque justo en estas semanas es cuando estamos todos los coles con este proyecto, ¿no? Una de las sesiones es el profesorado, el que hace una introducción a la contaminación marina, ¿vale? Ahora os enseñaremos también los materiales que utilizamos. En una segunda sesión, ¿vale? Infantil, por ejemplo, sí que está haciendo cada uno su dibujo, pero a partir de primaria, aquí, por ejemplo, trabajamos mucho con el aprendizaje cooperativo, entonces por grupos están pensando en cómo podrían sensibilizar al centro y luego a la población de Elda y Petrer con las actividades y con el dibujo que ellos puedan hacer y que pueden plasmar en ese dibujo para que cuando alguien pase caminando y lo vea, le diga que el mar empieza aquí, debajo de nuestros pies y que nuestras actitudes y nuestros hábitos son importantísimos, ¿no? Y luego, por último, otra sesión para hacer ese dibujo ya en la plantilla, ¿vale? Luego hay una exposición en cada clase de los dibujos, ellos mismos votan
también se intenta que sea la participación del alumnado la que haga todo el proceso. Ellos votan qué dibujo de cada clase es el dibujo que esa clase ha elegido, y luego todos los dibujos elegidos por cada una de las clases se exponen en el centro y se vota. Cada centro lo hace como quiere hacerlo, por supuesto. Hay centros en los que van a votar todo el alumnado, hay centros que es el comité ambiental formado por alumnado, familias, el que decide qué dibujo es el ganador. Es decir, cada centro se organiza la votación. Y luego, pues, lógicamente se pinta ese dibujo, el que ha ganado, se pinta ya en varias alcantarillas que se ha decidido dentro del centro escolar, ¿vale? Luego, las sesiones, aquí las tenemos, tenemos un montón de ecoescuelas que nos ha también facilitado un montón de vídeos, de enlaces para todas las edades, en el que hay vídeos, la verdad es que pues muy educativos, ¿no? Y muy pedagógicos, sobre todo el tema de la problemática de que acabe en el mar, plásticos y demás, ¿no? Eso es la primera sesión, ahí lo veis, por ejemplo, esa es la biblioteca de la que estoy yo hablándoos ahora, ¿vale? Cómo les ponemos uno de esos vídeos, luego hay un pequeño debate sobre qué hábitos, qué cosas, ¿vale? Luego en la B, como os hemos dicho, son ellos los que investigan, los que ven qué problemas, qué podemos hacer, qué no, qué tiramos al retrete, qué no deberíamos en el centro, qué cosas se han encontrado en el patio, qué tipo de residuos hay, el por qué ocurre todo esto, ¿vale? Y luego ya por último, en la sesión 3, ¿vale? Es el que se hace ya utilizando estos diseños, que nosotros los tenemos de Écola, pero bueno, hay un montón de diseños de alcantarillas, tanto rectangulares como circulares, dependiendo también de la alcantarilla que haya en el propio centro, y se le da una plantilla. En infantil nosotros, por ejemplo, desde el cole se le da a cada uno de los alumnos y alumnas, y en primaria, como os he comentado, se hace por aprendizaje cooperativo, ¿no? En el que todos tienen sus roles, todos ya participan, cada uno tiene su rol, el moderador es el que luego cuenta, el coordinador, el secretario, ¿vale? Secretaria, cada uno. Ahí tenéis una foto de uno de los peques de infantil, haciendo su propio dibujo en la alcantarilla, ¿vale? Como idea y lo que pueden hacer, ¿vale? Y luego un poco, pues, la votación que os he comentado, y al final sería llevar eso, no solo que se quedara en el centro, sino después, por eso tenemos reuniones con concejalías de Educación y de Medio Ambiente de Elda de Petrer, por eso contamos con la obra social de Caixa Petrer para el tema también de coordinación y un poco con todas las instituciones, y también el aporte económico de pinturas, de personas que puedan venir, de grafiteros que puedan venir a hacer esos dibujos, de coordinación con policía para cortar la calle y poder hacer esos dibujos. Y la idea es que en sitios muy visibles, tanto de Elda como de Petrer, en la puerta de un centro de salud, en la puerta de un mercado, sitios peatonales, lógicamente, en la puerta de en el centro de un parque, en un polideportivo, pues esas alcantarillas, cada centro también haya pintado una de sus alcantarillas, como la han hecho los diseños de su alumnado, y que la pinte también y la lleve a la ciudad de Elda. Junto con eso hay una plaquita que van a hacer también los ayuntamientos, se va a poner en el suelo con el lema "El mar empieza aquí", y también unido a eso va a haber un código QR que explique toda la campaña que se está haciendo, ¿no? El código QR también, la idea es que haya unas pegatinas que podamos poner también con "El mar empieza aquí" en los baños de todos los centros los baños de los centros educativos. Y bueno, sobre todo es toda esa actividad, ¿no? Esa actividad tiene su final el 21 de abril, ¿vale? Del 21 de abril al 8 de mayo vamos a montar una exposición con todos los carteles ganadores de cada centro, ¿vale? También el alumnado de secundaria, ¿vale? De los institutos también, en este caso, están preparando también y trabajando ya cosas un poco más para poder completar esa exposición, que no sean solo dibujos, sino ya datos, sino ya carteles un poco con toda la problemática que supone la contaminación de mares y océanos, ¿vale? Y luego también hemos hablado con el Instituto de Ecología Litoral del Campello, ¿vale? Que nos va a prestar la exposición que tiene "Más mar o más plástico, tú decides", para acompañar un poco a todo lo que vamos a presentar en esa exposición, ¿no? Entonces, como os digo, ahora mismo estamos en medio de todo ese proceso, y bueno, la verdad es que ya hemos tenido las reuniones para coordinar todo el proceso. También a todos los colegios que forman parte de la Red 2030 de la zona,
con la inspectora también, pues hemos comentado y hemos facilitado también y nos hemos reunido también una coordinadora de esa red que hay aquí en la zona para plantear que no solo sea el de Petrer, sino también pues otros municipios los que se puedan y otros centros educativos los que se puedan sumar a toda esta iniciativa. Y la verdad es que de momento pues eso, el trabajo está siendo muy satisfactorio, sobre todo porque es algo que a los chavales la verdad es que les impacta, ¿no? Poder ver las imágenes del río, poder salir, poder buscar esas alcantarillas, poder ver que hasta nuestras propias alcantarillas ya están sucias, y eso puede acabar, el tema de las toallitas, el tema de... Es decir, que son cosas que ellos saben de qué están hablando, ¿no? Y al final pues son ellos los que llegan a casa y al final pueden cambiar los hábitos, ¿no? de las personas que tienen en casa, en su familia, y es un poco al revés, ¿no? Aquí a veces educan los más pequeños a los mayores y creemos que es una suerte y un proyecto que, siendo sencillo, pues oye, creemos que puede ayudar mucho a esa también ecología, llevarla a todo lo social que nos envuelve, ¿no? Que es un poquito de lo que se está hablando hoy. ¿Vale? No sé si alguna cosita más, por tampoco extenderme del tiempo que me dijiste, pues vale, un poco ahí explicado. Lógicamente, cuando esté toda la actividad hecha, por supuesto, en esa exposición estarán ya todos los paneles, estarán las fotos de las alcantarillas de las ciudades. Al final es en lo que creemos, ¿no? En proyectos que estén coordinados y que reúnan a toda la ciudad de alguna manera, ¿no? Y la verdad es que pues cuesta, porque son cosas que cuestan, lógicamente, pero al final, con el paso del tiempo, pues todo cada vez se va coordinando mucho mejor y la gente se va involucrando cada vez más y formamos todos parte de un mismo proyecto, ¿no? Que es lo que busca todo esto. Yo quería darte las gracias. La verdad es que es un proyecto muy sencillo, porque tampoco ocupa mucho tiempo, pero sí que es verdad que yo creo que va a cumplir esa intención, ¿no? De sensibilizar no solamente a la comunidad educativa, sino a las dos ciudades sobre las que actuáis, que son Elda y Petrer. Y está muy bien el hecho de que el alumnado, ¿no? Vea y relacione lo que pasa en sus alcantarillas, cómo afecta al río que pasa por su ciudad y cómo eso a su vez puede afectar al mar, ¿no? Ese proceso de investigación, de participación, que al final permite que este tipo de enseñanzas sean mucho más efectivas. Y además, como tú decías, en muchas ocasiones, pues esos niños y niñas son luego los que terminan enseñando, ¿no? A sus familiares, a sus amigos, pues otro tipo de conductas para mejorar nuestro entorno. Bueno, pues muchas gracias, José, por tu intervención en nombre de todo el grupo de ECOLA, y enhorabuena a todos los centros, que cada vez sois más, ahora ya de primaria y de secundaria. Y muy bien, pues si os animáis a repetir esta experiencia en vuestros centros, sería estupendo. Hay una pregunta, Conchi, en el chat. Dice si se ha implicado la Concejalía de Medio Ambiente para José. Sí, se me oye, ¿verdad? Sí. Sí, nosotros trabajamos por un lado con la Concejalía de Medio Ambiente de Petrer y con otro con la de Elda, Tenemos reuniones, ¿vale? A veces las concejalías sabéis que el trabajo pues no siempre es sencillo, pero bueno, aquí es verdad que, como os digo, no estamos solo nosotros, que llega a un centro y le pide algo, ¿no? Sino que es algo ya que va cogiendo, pues oye, un peso bastante grande, y como os decía, está detrás también la obra social. Está ahora, por ejemplo, hace un par de semanas nos dieron también un premio a nivel de Radio en la cadena SER, premio como mejor proyecto de medio ambiente, que no es lo importante eso, ¿no? Pero sí que se oye. Entonces, al final, todas esas cosas, y que no vaya uno solo, sino que vas en nombre de 18 centros, pues claro, va teniendo un peso ya cada vez más importante, ¿no? Y entonces, pues como os digo, sí, esta semana, por ejemplo, mira, mañana hay una reunión con la Concejalía de Elda, de Petrer, de Medio Ambiente y Educación, para ver todo el tema de las plaquitas que se van a poner, de quién las hace, de cómo se hacen, ¿vale? Para ver todo el tema de organización de pinturas en las calles, porque no es fácil, ¿no? Hay que cortar hay que cortar ese lugar, hay que, bueno, hablar con policía, hay que utilizar pinturas que luego encima no contaminen, no son pinturas que no resbalen. Es
es decir, que lleva todo su proceso. Y esta semana igual con Elda nos reuniremos también con la Concejalía de Medio Ambiente y Educación para ver también todo ese tema. No siempre es fácil, que os voy a contar, estas cosas pues a veces hay que uno tocar muchas veces a la puerta, pero como os digo, después de muchos años ya con esto, sí que empezamos ya todos a formar parte, a trabajar codo con codo, ¿vale? Que es importante, sí. Pues muy bien, la verdad es que sí, que es ideal, ¿no? Trabajar conjuntamente con el ayuntamiento y bueno, básicamente es que están casi todos los centros de primaria, ¿no? Del IP3 y ahora pues están animando los centros de secundaria, con lo cual pues ideal. Pues nada, dejaríamos aquí esta sesión porque parece que ya no hay más preguntas a través del chat. Espero que haya sido de vuestro interés, con ese objetivo lo hacemos, daros ideas y daros información para que luego podáis llevar a vuestras aulas y a vuestros centros distintas iniciativas o que os sirvan un poco de modelo, ¿no? Y pues simplemente recordaros que la próxima sesión ya será en mayo, ¿vale? A través de videoconferencia, porque en el mes de marzo tenéis una sesión, como ha dicho Bárbara, que va a ser presencial y el mes de abril no habrá en principio ni virtual ni presencial, ¿de acuerdo? Para que descanséis un poco. Bueno, pues entonces aquí nos vemos en mayo y hasta entonces que vaya todo muy bien. Un saludo a todas y a todos y hasta la próxima.